Para Benjamin la historia es más una imagen que un relato. Es aquí donde esta imagen, digamos que es lo que les estaba hablando anteriormente. ¿Cuáles eran esos procesos de cambio? Esa constante hervidero de lo que nosotros conocemos como polis, ese concepto de polis que heredamos de los griegos y que nosotros comenzamos a profundizarla en esos cambios del proceso industrial, de la revolución industrial de los finales del siglo XVIII y todo ese transcurso del siglo XIX. Esta es una imagen de, digamos que uno de esos entornos donde él vivía. Es importante también entender que Alemania, Berlín, era una urbe, las principales urbes que estaban en ese constante cambio y en ese desplazamiento de esa población alemana del rural, del interior de la Baviera, hacia esa nueva urbe. Es importante también entender qué era lo que se estaba gestando en el Berlín de esos momentos, no solamente como proceso político del nacionalsocialismo, sino también como esos planteamientos de la imagen. Es importante también entender cuál fue la incidencia que tuvo una persona. Gracias. Tesis de filosofía de la historia. No hay secuencia ordenada de datos, sino un amontonamiento de ruinas. Es, digamos, más o menos lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando él nos habla específicamente en este proceso de amontonamiento de ruinas, es qué manera nosotros como sociedad, como seres humanos, siempre hemos tendido a esa recopilación de objetos, a asumir ese significado de cada objeto con un pasado y con algo, ¿sí?, donde en cuanto a esa línea de tiempo en algún momento tuvo una importancia y ya no la tiene en cuanto a nuestro presente. Vuelvo a hacer la acentuación. Entendamos la historia no desde atrás, sino desde nuestro presente. Es comenzar a hacer esa ruptura, si queremos asumámosla como un proceso narrativo, ¿cierto? Como esos postulados de esas categorías de contar una historia. Entonces, nosotros sabemos que hay una historia lineal, ¿cierto? Que tiene principio, desarrollo, fin, y hay un postulado de leer esas narrativas de una manera inversa, por ejemplo, o de una manera paralela. Más o menos como los resultados que nosotros como sociedad latinoamericana, porque es importante también que cuando llega Benjamin hay muchas escuelas de filosofía aquí en Latinoamérica que adoptan ese legado y lo van moldeando de acuerdo a nuestra realidad y a nuestro contexto, así como muchos dentro de los procesos, dentro de muchos pensadores europeos o norteamericanos o asiáticos, nosotros es importante que lo vayamos adaptando a nuestro contexto. ¿Qué pasa aquí? El amontonamiento de ruinas. No hay una secuencia ordenada de datos. Es ahí a donde me refiero. Nosotros no podemos asumir ningún tema, ningún proceso histórico de lo que nos hablaba, porque nosotros heredamos 20 siglos, ¿cierto?, de proceso histórico, de proceso de información, de qué manera se iba reproduciendo esa información y esas imágenes, y es importante también que nosotros asumamos cuál fue la ruptura y qué fue lo que generó Gutenberg, que muchos autores hoy en día comparan el fenómeno de la internet a lo que sucedió hace 500 años, esa reproducción secuencial, ¿sí?, de una información pues que en esos momentos estaba relegada a unos sectores de la sociedad y a unos sectores religiosos. Hoy en día pues la internet ha tenido otro proceso un poco más amplio, pues no podemos decir que exista una accesibilidad al 100%, pero es importante que asumamos que desde ahí es cuando nosotros comenzamos a entender esa manera de leer los sucesos históricos y los sucesos como sociedad. Vamos a ver un momento. Como les decía anteriormente, alrededor de él pues estaba sucediendo muchas cosas. Un suceso que pues a todos nosotros nos atañe y es lo que sucedió en esa República de Weimar luego de la Primera Guerra Mundial, la finalización de la Primera Guerra Mundial.
llegó un señor que planteó una nueva manera de asumir la realidad, a pesar de que pues Alemania había quedado vetada luego de la Primera Guerra Mundial. Este pues es uno de los personajes que pertenece a ese nuevo proceso de asumir una industrialización, de asumir que esa vida social, esa vida cotidiana de esos momentos debía tener unos mejores procesos. Y estamos hablando de acá, de la Bauhaus. Es importante que también podamos tener una visión un poco más holística de lo que se estaba sucediendo alrededor de Walter Benjamin. Y sobre todo este ejemplo acá concreto, porque acá nos presenta Laszlo Moholy-Nagy, ¿cierto? Esos nuevos postulados en torno a la imagen, esas reproducciones técnicas a partir de la fotografía. ¿Qué pasaba ahí con esa imagen secuencial que Walter Benjamin ahí dentro de su postulado en torno a la fotografía y también en cuanto a esa reproducción técnica en torno a la obra de arte? Es lo que él nos dice, bueno, ¿dónde está la ruptura? ¿Sí? ¿Dónde queda eso que él tanto ahondó, esa aura en torno a la obra de arte? ¿Qué pasa acá cuando ya las sociedades comienzan a experimentar, ¿cierto?, esos procesos técnicos para generar unas nuevas narrativas y nuevas maneras de leer la imagen? Entonces es importante, muchachos, que a pesar de que estemos acá hablando de Walter Benjamin, pero también tengamos esa dimensión y ese contexto de lo que estaba sucediendo alrededor de él. Umberto Boccioni, Despertares de una ciudad, 1902. Umberto Boccioni fue uno de los principales representantes del futurismo. Y lo traigo acá a colación, igual que este ejemplo de Laszlo Moholy-Nagy, porque es como esa contraparte a veces, y un poco es esa antítesis de lo que nos proponía un poco Walter Benjamin, o esa preocupación que él tenía más bien, ¿no? Sumamos de cuál eran esos procesos de lectura y esas rupturas que se estaban dando en esos momentos en las sociedades. De todas maneras, nosotros recordemos, como latinoamericanos, el cine, el primer país que recibe el cine, de acuerdo pues a algunos contextos históricos, llega a México, ¿cierto? Y es allí donde se comienzan a hacer las primeras tomas o realizaciones, esas nuevas capturas de la Revolución Mexicana, ¿cierto? Ese proceso de división entre Norteamérica y esa parte del norte de México, y pues nosotros ya sabemos que cuál fue lo que condicionó a nosotros como latinoamericanos el que hubiese México perdido esa área de California y todo ese proceso también de independencia que estaba surgiendo ahí en México y esa formación como república y como nación. Vuelvo acá. Umberto Boccioni, Despertares de una ciudad, nos plantea acá de qué manera se estaba generando ahí esas ciudades, cuáles eran los ritmos y los movimientos de las personas que llegaban a esa ciudad, cuáles eran esas características que nos proponía y nos, por decirlo, nos imponía esa nueva urbe, esos despertares de esa ciudad, esos despertares de una nueva sociedad, esos despertares de una sociedad también europea racionalista, y que irónicamente esa sociedad racionalista es lo que conlleva luego a las dos principales guerras mundiales del siglo XX. O sea, cuáles eran también esas relaciones y qué era lo que se había perdido en cuanto a sociedad y qué era lo que se estaba ganando y también qué era lo que se estaba perdiendo. Umberto Boccioni, como les digo, perteneció al futurismo, ¿cierto? Y postulado no solamente literario, no solamente estético, sino también político, porque, pues para los que no sepan, el futurismo tuvo luego una fuerte relación con todos estos procesos políticos que tuvo Italia, ¿cierto? Con las camisas negras y con todo el proceso de relación que tuvo Benito Mussolini con el nacionalsocialismo. Es aquí donde nosotros también nos debemos acentuar en cuanto a la obra de Walter Benjamin. ¿Qué era eso de la imagen secuencial? ¿Qué era lo que nos planteaba? ¿Qué era ese movimiento y ese ritmo? Eso que nosotros como dentro de esa lectura retiniana ya no podíamos percibir porque veníamos de una imagen fija, veníamos de siglos de asumir y de entender esos distintos procesos sociopolíticos de las distintas culturas que se habían dado hasta el momento, ¿cierto? A partir de imágenes fijas. Y no solamente eso, sino también de esos espacios que muchas personas
tenían acceso y otras no, a lo que nosotros conocemos como museos, pero museos que están, en esos momentos estaban solamente dedicados para algunas personas, no para el conglomerado de sociedad que se estaba gestando en esa nueva urbe de finales del siglo XIX y principios del XX. Laszlo Moholy-Nagy nos vuelve a presentar acá un proceso de experimentación técnica con esos primeros procesos de la fotomecánica o la fotografía. Esta obra, pues, estoy viendo acá el pie de foto. Esto lo realiza, pues, como les decía, en los procesos de la Bauhaus. La Bauhaus, para que pues, los que no tengan mucha referencia, la principal escuela de diseño y toda la herencia que nos dejó como postulado de diseño, finaliza en los años, a finales de los años 20, porque ya pues surge el nacionalsocialismo, y así como Walter Benjamin, muchos de la Bauhaus comparten esa misma categoría, y es el arte degenerado que para Hitler y para el nacionalsocialismo no era conveniente y no tenía ningún sentido para esa nueva república nazi que se estaba gestando ahí en la Alemania. El arte determina la técnica determina la percepción determina una experiencia del tiempo. Monet hace sus estudios a finales de los años 1870-1880 de los cambios de la luz. Este es un ejercicio que él hace ahí en el Támesis, ahí en el centro de Londres. Y es interesante cómo esos postulados del impresionismo, que prácticamente fueron los primeros que comenzaron a hacer esa ruptura de qué manera serían representar las cosas, representar las imágenes, ¿cierto? De tener esa percepción y esa impresión, como el mismo nombre lo dice, esa impresión de qué manera yo asumía el entorno, mi contexto. Tengamos en cuenta también que está muy relacionado con el proceso del naturalismo, que de pronto ya desde mi punto de vista literario debemos tener en cuenta también la obra de Émile Zola, que está muy relacionado también con los impresionistas, sobre todo con Cézanne, y que ahí también esos postulados del naturalismo, de asumir cómo es verdaderamente que se comporta el ser humano, ese naturalismo también luego lo va a abordar Baudelaire, pues, es uno de los autores que se basa también Walter Benjamin. Entonces es importante que ese proceso que nosotros estamos recibiendo del siglo XIX y ese hervidero que estaba surgiendo ahí fueron los que fueron dando esas pautas a todos estos acontecimientos de los primeros años del siglo XX. El arte determina la técnica determina la percepción determina una experiencia del tiempo.